347. 347, hermanos, puesto de pie, cantamos Tuyo soy Jesús. Amén. 347. Tuyo soy Jesús, ya tu voz oí, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, salvaste al pecador. A seguirte en pos me consagro hoy, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, salvaste al pecador. Del amor divino jamás sabré la sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, salvaste al pecador. Amén, hermanos. Allá atrásito vamos a cantar el número 323. Así es, está amable de buscar el 323. En Jesucristo, el Rey de paz. Amén. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer,
Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Amén, hermanos, así como estamos, le voy a pedir a nuestro hermano Domínguez, si es tan amable, que nos lleve a Dios en oración. Padre Santo, gracias por todas las bendiciones que hemos recibido en este día. Gracias por traernos con bien a tu templo para escuchar tu palabra, adorar tu nombre. Te pido ahora por los que vienen en camino, tráenos con bien, cuídalos y protégelos de todo peligro. Te pongo este culto en tus manos, Padre Santísimo, porque te lo pido por el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Gracias por estar con nosotros en los servicios de esta tarde de la Iglesia Hispana Bautista del Norte. Una bendición de reunirnos una vez más después de un glorioso día de resurrección. Amén. Tremendo servicio, qué bendición que pudimos participar también en la cena de comunión, algo que el Señor nos invita a hacer continuamente durante el año hasta el día de su regreso. Así que qué bendición que pudimos hacer eso como iglesia. Y seguimos ahora adelante, por supuesto, reuniéndonos en el miércoles día en medio de la semana para seguir teniendo servicios para su gloria y su placer. Les recuerdo, tengo unos anuncios, solamente les recuerdo la escuela bíblica de verano. Yo sé que todavía falta casi un mes y medio, pero me gusta poner estos mensajes o estos anuncios con anticipación para que todos empecemos a hacer planes, nada sea última hora. Y ya tuvimos una pequeña presentación acerca de lo más o menos lo que queremos hacer, no exactamente, pero algo parecido. Así que le dejamos a los hermanos que van a ser voluntarios, que por lo menos ya tienen ideas de cómo van a hacer las meriendas, cómo van a hacer los juegos, cómo van a hacer todo lo que se va a hacer con relación a la escuela bíblica de verano. Así que esperemos de que muchos ya estén preparándose para esto, y también tenemos la lista en la parte de atrás para yo saber con quién yo puedo contar para darle ciertas referencias o quizás algunas cosas que necesiten, especialmente los maestros, para que entonces empiecen a preparar para ese día. Así que la escuela bíblica de verano comenzamos el 28 al 30, los jueves y viernes nos reunimos de 6 a 8 y el sábado el último día de 10 a 1 de la tarde. Así que hagamos planes para esto. Ya tenemos en la parte de atrás las invitaciones para aquellos que quieran llevarse e invitar personas en su comunidad, los jóvenes y los niños. Les recomiendo que se las lleven todas, porque yo lo que hago es que pongo más. Si yo veo que se necesita, no se preocupen de llevarse la última, llévese la última. No se preocupen porque yo pongo más para que sigan repartiendo. De la manera que esto trabaja es mientras más uno reparte, más posibilidades de que vengan niños. Si uno reparte 100 boletos de esto, quizás vengan 25, pero está bien. Pero si uno solamente lleva 25, quizás va a haber 2 o 3, porque es de la manera que funciona así. Así que mientras más damos, más invitamos, más posibilidades tenemos de traer jovencitos y niños de la comunidad para enseñarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que creo que estos son los únicos anuncios que tengo. Le voy a pedir a los hermanos que por favor continúen con los servicios. Amén. Oremos por las ofrendas. Último Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque nos amas, nos das mucho, Señor, más de lo que merecemos, Padre, y es total, Padre. Podemos traer algo de lo que nos regalas, Padre. Pedimos que tú bendigas estas ofrendas, estos diezmos, Señor, que traemos a continuación, y que tú bendigas en la hora de Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que damos un rey. Amén. Amén. Traed los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y
probadme, dice Dios. Trae los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa. Y probadme, dice Dios. Si no abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Trae los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa. Y probadme, dice Dios. Y probadme, dice Dios. Y probadme, dice Dios. Amén. Amén, hermano. Vamos a entonar entonces 2 himnos más, hermanos, para la gloria de Dios, a petición de la iglesia. Uno de este lado y uno de este lado. No necesita decir versículo, así que habrá alguien de sí, hermana Miriam. Uno, 173, y por este lado. Sí, hermana. Da la luz. Okay. Muy bien. Ese sí aparece en la pantalla, hermanos. Allá, bueno. Si no hay en sus signarios, lo van a buscar. Pero vamos a buscar el 173 primero. Se lo sabe, hermana. 173. Que no me lo sé. Es la primera vez. Pues es su himno favorito, hermano, no el mío. ¿Okay? Y el mío ya lo canté. Oh. Está bien, hermano, está disculpada. Número 176, hermanos, nos ponemos de pie para cantar Años, mi alma en vanidad vivió. Amén. 176. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué. Hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio.
del pecado allí me libertó el Salvador. Amén, hermano, vamos entonces a dar la luz, amén. Hay que dar la luz. No nomás la vamos a cantar, hermano, pero hay que dar la luz. Así que si no aparece ahí, en sus signarios, en la parte de lo que se conoce como pasta, no de dientes, ¿verdad? Pero esta parte, ahí debe de aparecer. Da la luz, un llamado llega desde el turbio mar. Ahí ya apareció allá, ¿eh? Qué bárbaro. Ok. Un llamado llega desde el turbio mar, da la luz, almas hay a quienes hay que rescatar, da la luz, da la luz del evangelio fiel, haz que brille por doquier, que la senda alumbre del infiel con sus rayos de poder. Si este llamamiento quieres contestar, da la luz, una buena ofrenda debes tú de dar, da la luz del evangelio fiel, haz que brille por doquier, que la senda alumbre del infiel con sus rayos de poder. Que la gracia abunde, pide en oración, da la luz, y que Cristo reine en cada corazón, da la luz del evangelio fiel, haz que brille por doquier, que la senda alumbre del infiel con sus rayos de poder. Nunca nos cansaremos de esta gran labor, da la luz, llevaremos joyas para el Salvador, da la luz del evangelio fiel, haz que brille por doquier, que la senda alumbre del infiel con sus rayos de poder. Amén, hermanos, pueden sentarse, hermanos, y pues gracias por esos signos. Sin más, le vamos a dar el tiempo al mensaje de la palabra de Dios, así que le voy a pedir a su pastor, si está mal, que pase. ¿Eh? Amén. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Qué bendición de poder exaltar a nuestro Señor Jesucristo también con nuestras voces. Amén. Muy bien, gracias por esos himnos entonados, en la cual yo sé que son para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar en el libro de Lucas, en el capítulo número 8. Vamos a leer unos versículos como medio de introducción al mensaje de esta tarde. Digo tarde porque todavía está de tarde, no ha anochecido todavía. No se preocupen que yo los mantengo aquí hasta que se ponga de noche. Amén. En unos 30 minutos. Muy bien. Lucas capítulo 8. Vamos a leer unos versículos en la palabra de Dios, en la cual quiero utilizar como introducción al mensaje de esta noche. Lucas 8, versículo 22. Comenzaremos la lectura de la palabra, versículo 22. Dice la palabra de Dios: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió.
Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Yo quiero que pongamos atención al versículo 25, en la primera parte del versículo, donde hay una pregunta. Y esa pregunta es para nosotros en esta tarde. ¿Dónde está vuestra fe? Pregunta el Señor. Él le preguntó a sus discípulos, como también nos pregunta a nosotros en nuestros días. ¿Dónde está nuestra fe? Oremos. Gracias te damos, Padre amado, por la bendición de poder reunirnos aquí en tu casa de oraciones en este día que tú nos has dado, para reunirnos con la intención de alabarte y glorificarte y exaltar a nuestro Señor Jesucristo, para dejarte ver, Señor, nuestra gratitud hacia ti, solamente con nuestra asistencia. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos bendices con tu presencia y también nos bendices con tu palabra y tus enseñanzas, que son muy importantes para nuestra vida cristiana y nuestro camino cristiano. Te pedimos, Señor, que bendigas el mensaje, bendice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y aplicar lo que tú nos enseñas diariamente en nuestras vidas, para que así nosotros podamos, Señor, caminar más cerca de ti. Te pido por mí, Señor, una vez más que tú nos ayudes. Y te pido por mí, Señor, que tú me ayudes a vaciarme de mi persona para que el Espíritu Santo, a través de su influencia y su poder, me ayude a traer este mensaje con claridad y eficacia para que todos aprendamos de ti. Gracias te damos por tu amor. Pedimos que el Espíritu Santo esté en control de todo, porque todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor hace una pregunta muy profunda, en la cual muchas veces nosotros tenemos que meditar en ella. ¿Dónde está vuestra fe? El Señor le pregunta esto a sus discípulos porque sus discípulos están pasando por tiempos difíciles. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pasado por tiempos difíciles? Amén. Nuestra fe, como la fe de los discípulos en aquellos tiempos, siempre ha sido probada, siempre es probada, diariamente. Siempre está pasando algo en nuestras vidas, situaciones en la cual muchas veces nosotros no podemos explicar. Y es ahí donde nuestra fe debe estar más firme en las situaciones que no podemos explicar, especialmente en las situaciones que no podemos controlar. No sé cuántos de ustedes han escuchado las noticias en estos últimos días, en la cual, por supuesto, el conflicto que está sucediendo en Irán. El fin de semana pasado, el viernes, hubo un avión en la cual fue derrotado, fue caído, y los pilotos tuvieron que salir, por supuesto, expulsarse, y a través de sus parachutes, ¿cómo se llaman los parachutes? Las paracaídas, pudieron salir con vida, pero uno de ellos fue rescatado y el segundo no. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Recordemos que nuestra fe siempre está siendo probada, ¿ok? Siempre. Y este otro piloto en la cual estaban buscando, él se estaba dejando llevar por el entrenamiento que él había tenido en las Fuerzas Armadas. Él se estaba dejando llevar por la promesa que las Fuerzas Armadas, cuando uno entra para tener parte de las Fuerzas Armadas, que la promesa que las Fuerzas Armadas y este país hace con toda persona que sirve y da su vida y hace sacrificios para que esta nación siga siendo una nación poderosa. Y la promesa es esta: nunca dejamos a nadie atrás. Nunca. Nunca. No importa si hay que buscarlo en vida o en muerte, siempre lo vamos a buscar. Esa es la promesa.
Y este piloto, por supuesto, como muchos antes de él y en otras situaciones y en otros conflictos que han estado pasando por esa misma situación o situaciones distintas, en la cual se han encontrado en una situación en la cual no pueden controlar. Este piloto, por ejemplo, tuvo fe de que su nación lo iba a rescatar. Y gloria a Dios que sucedió el domingo, día de resurrección. Pónganse a pensar en esto. El avión de él fue caído un viernes. Él se escondió y estuvo en rocas y escondido en las montañas el sábado y el domingo fue encontrado. ¿No tiene algo, es una similitud? El Señor Jesucristo fue crucificado un viernes, no un viernes, pero fue crucificado. El día de reposo estuvo en la tumba y en el primer día de la semana fue resucitado. Esa era la fe de este piloto. Ahora, ¿por qué él tenía fe? Porque él sabía de que en todo momento todas las personas que estaban a cargo de encontrarlo sabían exactamente dónde estaba. Y él solamente dio un comentario, una pequeña frase, para dejarle saber a estas personas que lo estaban buscando que él todavía estaba con vida. Una sola frase. 2 palabras. Perdón, 3 palabras. Dios es bueno. Él no solamente tenía fe en la nación, no solamente tenía fe en aquellos que lo estaban buscando para rescatarlo y librarlos de sus enemigos, porque los iraníes estaban buscándolo. Pero él tenía fe en Dios. Aunque estaba pasando por tiempos difíciles, situaciones que él no podía explicar o podía salir por sí solo, su fe se dio a relucir a través de este evento en su vida. Le digo esto porque nosotros es bonito ver cómo Dios nos enseña lecciones. Recordemos que nuestro Dios es el maestro. Este mundo es nuestro salón de clases. ¿Se acuerdan que una vez yo dije esto? Y nosotros somos los estudiantes. Es bueno para nosotros poner atención lo que el maestro nos enseña en el salón de clase, para que nosotros podamos ver su poder, podamos ver su fidelidad, podamos ver su grandeza, su majestad y cómo Él sigue cumpliendo sus promesas. Y es bonito cuando uno mira a su alrededor y ve estas circunstancias y noticias y situaciones en las cuales quizás nosotros no pasaremos exactamente por esa misma situación, pero pasaremos por situaciones que no podemos controlar. Algo similar, no lo podemos controlar. Situaciones en las cuales vamos a ver que el mundo sigue adelante como si no hubiera un cuidado, como si no importara nada. Los impíos siguen adelante, los pecadores siguen adelante viviendo en sus pecados, disfrutando de esta vida. Pero nuestra fe debe mantenerse en el Señor, no importa lo que esté sucediendo. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que ser una firme, que no nos deje a nosotros mover. ¿Se acuerdan cuando, no vamos a ir allá por el tiempo, por supuesto, porque yo sé que el hermano Nato le estaba diciendo al hermano Gabriel que avanzara y pusiera el reloj para yo, pues, para yo saber que a la hora que tengo que terminar. Yo sé que ellos están planeando allá, yo lo estaba viendo a ellos. Avanza, y el hermano de allá, pero es que no puedo. Pero ya lo pusieron, pero ellos no se dan cuenta que no le pongo atención al reloj. Lo tienen ahí, pero no es para mí. Tampoco es para ustedes. Así que lo estén mirando para atrás. Pero que se me olvidó lo que iba a decir. Anyways, los años no vienen solos. Una de las cosas que nosotros podemos entender es que en estas situaciones nosotros tenemos que mantener nuestros ojos fijados en Cristo. Porque el mundo sigue adelante y el Señor espera a que estemos firmes. Y ahora me acordé. Gloria a Dios. Y no vamos a ir allá por el tiempo y no voy a hablar de reloj otra vez. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo
le había dicho a sus discípulos en el libro de Lucas que él iba a ser entregado y Pedro, por supuesto, le dice al Señor, Señor, que esto no suceda. Y el Señor dice, apártate de mí, Satanás. Y después le dice el Señor a Pedro, Pedro, Satanás quiere sacudirte a ti, sacudir tu fe, sacudirte. Y el Señor le dice, pero yo he orado por ti. Y cuando te repongas, animas a los hermanos. Yo te estoy parafraseando la situación. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Pedro, Satanás te va a tratar de mover. Satanás te va a tratar de llevar a un punto en tu vida en la cual tú vas a pensar que ya no vale la pena, tengo que dejar de vivir para Cristo. Pero el Señor dijo, pero yo estoy orando por ti, lloré por ti. Y cuando tú te repongas, anima a tus hermanos. ¿Y qué hizo Pedro? Exactamente lo que dijo el Señor. Él escribió 2 cartas. Primera de Pedro, segunda de Pedro, para animar a los hermanos que estaban siendo movidos de su fe por las persecuciones. Le digo esto porque Satanás va a querer probarnos y movernos, sacudirnos, para ver qué tanta fe nosotros en realidad tenemos en Dios. Porque es bien bonito cuando decimos tengo fe en Dios cuando las cosas van bien. Cuando las cosas no van bien es que nuestra fe tiene que mantenerse firme para que entonces nosotros podamos mantener nuestros ojos fijados en la meta. ¿Cuál es la meta? Cristo. Es por eso que el Señor le pregunta a sus discípulos después de lo que está pasando aquí, le dice, ¿dónde está tu fe? Porque mira lo que dice el versículo número 22, aconteció un día que entró en una barca. ¿Quién entró? El Señor con sus discípulos. Y Él les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. En otras palabras, estos discípulos estaban andando con el Señor Jesucristo, viendo sus milagros, viendo cómo sanaba a las personas, enseñando la palabra de Dios, enseñando de que Él era el Cristo, el Mesías, dejándole saber a todos sus oyentes de que la promesa de Dios estaba ahí y ellos estaban viendo todo. Los discípulos eran testigos de todo lo que el Señor estaba haciendo. Me imagino que cuando el Señor le dijo, pasemos al otro lado del lago, ellos dijeron, bueno, pues nos vamos con el Señor, vamos a descansar, porque recuerden, donde iba el Señor siempre había multitudes de personas. No eran ellos solamente 12, eran multitudes de personas. ¿Y sabían quién tenía que atender las multitudes de personas? Ellos. Ellos estaban sirviendo con el Señor. Algo que nos debería a nosotros seguir motivados a seguir sirviendo al Señor. Porque los discípulos estaban sirviendo al Señor cuidando de estas personas que venían. Y lo sabemos porque ¿quién alimentaron a los 5,000 y 4,000 personas? Los discípulos llevaban las canastas, ¿verdad que sí? Ahora, me imagino que ellos dijeron, bueno, nos vamos al otro lago para descansar, nos vamos al otro lado del lago para reposar, para estar lejos de estas personas que necesitamos una pequeña break, como quien dice, un tiempo libre para que nosotros reponer las baterías. Y sin embargo, ¿qué sucedió? Dice la palabra de Dios que una tormenta se formó, el viento estaba golpeando el lago y se anegaban y peligraban. Estaban en peligros, según ellos. Dios espera que nosotros vivamos y caminemos por fe. ¿Por qué? Porque aunque ellos pasaron un buen tiempo con el Señor y estaban ahora en la barca pasando por este tiempo difícil que no podían explicarse, lo sabemos porque ellos preguntaron, ¿y quién es este? Que hasta los vientos y el mar, se quedan tranquilos. ¿Saben qué? Que ellos también tenían reservaciones. Cuando vieron que los problemas, situaciones, dificultades comenzaron a entrar la situación. Pero Dios espera que nosotros vivamos y caminemos por fe. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que sí, el justo vivirá, por fe vivirá. Esa es la clave de la vida victoriosa, como dice en Primera de Juan capítulo 5 en sus Biblias. Primera de Juan capítulo 5 en sus Biblias.
en el versículo 4. Dice, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Por eso es importante. Nuestra fe no es algo en la cual nosotros esperamos que quizás algo va a suceder. No, nuestra fe se deja llevar por lo que ya sucedió. Cristo conquistó al mundo y porque ya el Señor venció, nosotros somos más que vencedores. Por eso tenemos que caminar en este mundo por fe. ¿Por qué? Porque ya nacimos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Verdad que sí? Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Como el hermano estaba enseñando este fin de semana, que nuestra ciudadanía no es en este mundo. Somos ciudadanos del cielo, como me acuerdo de lo que dijiste de la t-shirt, de la camiseta que tenías. Nacido en México, viviendo en los Estados Unidos, así es. Residente de los Estados Unidos, ciudadano del cielo. Amén. Es de la manera que Dios quiere que vivamos en victoria. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si somos salvos, y ya que somos salvos a través de nuestra fe en Cristo Jesús, debemos de tener fe en Cristo para nuestras necesidades, dificultades y debilidades. Y en esa historia podemos ver ciertas cosas que nos ayudan a nosotros a reconocer lo que Dios implica de la manera que nosotros debemos de vivir por fe. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, versículo 22. Porque lo primero que vamos a ver en estos pasajes son tres cosas otras tres cosas en sí, en la cual Dios dice, pon atención. Dice en el versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. ¿Qué es lo que Dios nos enseña aquí? A sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Nosotros. En otras palabras, nosotros nos podemos poner en esa situación. Yo no sé ustedes. Hay ciertos pasajes en la Biblia en la cual yo me quiero poner en esa situación. Quiero estar en ese momento en la historia. Quiero escuchar la voz de mi Señor como los discípulos lo escucharon en ese momento. Hay otros instantes que no puedo porque no es para mí ponerme en esa situación. Pero cuando yo veo que hay creyentes en la cual el Señor Jesucristo le está enseñando una lección, yo quiero estar en ese salón de clases. Yo quiero estar ahí aprendiendo. Qué pena que en estos tiempos muchos jóvenes no quieren estar en el salón de clase, ¿verdad que sí? Mi esposa me cuenta cada rato de esto en las escuelas. Pero ¿saben qué? Hay muchos cristianos en estos tiempos que no quieren estar en el salón de clase que nuestro Señor Jesucristo nos da. Por eso tenemos que poner atención. Cada situación que sucede, cada información que Él nos da su palabra, tenemos que poner atención. Y aquí podemos saber los creyentes, los discípulos, una imagen que somos nosotros, que confiamos en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que nos enseñan estos discípulos? ¿Qué es lo que nos enseña Dios en su palabra de estos discípulos? Bueno, que estos discípulos estaban confiando en sus habilidades para resolver sus problemas o estaban esperando que lo ayudaran en su problema. Me explico. Definitivamente estos hombres discípulos del Señor, por lo menos sabemos que 4 de ellos, por lo menos 4, quizás más, pero yo sé que por lo menos 4 eran unos pescadores profesionales. Juan, su hermano Jacobo, Andrés y Pedro. Por lo menos ellos 4. Eran unos pescadores profesionales, era su profesión, de eso vivían. Ellos, por supuesto, no tenían botes como vemos estos botes en estos tiempos de pesca, pero tenían unos botes sencillos, solamente suficientemente para ellos navegar y tirar las redes y buscar la pesca.
Definitivamente ellos sabían exactamente cómo navegar estas aguas. No fue la primera vez que lo hicieron. Definitivamente no era la primera vez que ellos estaban pasando por tormentas y el viento los movía y las aguas estaban turbulentas. Definitivamente no era la primera vez que ellos pasaron por esto. La única diferencia es que el Señor estaba con ellos en ese tiempo. Y en vez de dejarse llevar por el Señor y confiar en el Señor y tener fe en el Señor, solamente por lo que el Señor dijo, pasemos al otro lado del lago. Eso es lo único que ellos tenían que confiar. Yo me imagino que ellos comenzaron a tratar de navegar, a tratar de hacer las cosas en la cual salir de esa situación, y se olvidaron que el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Y no lo buscaron primero. Lo buscaron después, pero no lo buscaron primero. Esto nos deja saber a nosotros que nosotros no podemos dejarnos llevar por nuestras propias habilidades cuando sabemos que tenemos un grandioso Dios que puede sobre todo. No importa qué problemas, porque muchos nos desesperamos o esperamos a que alguien nos ayude, ¿verdad que sí? Buscamos ayuda. No hay nada de malo buscar ayuda, siempre y cuando esa ayuda venga de Dios. Y eso es lo que Dios nos dice. Miren esta imagen de estos discípulos, o miren esta imagen de ustedes. ¿Cómo sucede? ¿Qué es lo que sucede cada vez que su fe es probada? ¿Qué sucede cuando en realidad ahora hay que ponernos a pensar, en realidad esto es lo que Dios quiere para mí? ¿O esto es lo que Dios deja que me esté sucediendo? ¿Para qué? Vemos, por supuesto, a los discípulos. Ahora yo quiero que vean otra cosa más. En el versículo número 23 de Lucas capítulo 8. Dice, pero mientras navegaban, él se durmió, hablando del Señor, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Estaban en peligros. Ellos pensaban que iban a perder su vida. No importaba que tanta experiencia ellos tenían, entre los cuatro por lo menos, pensaron de que iban a perecer. Y sin embargo, se equivocaron. ¿Por qué? Porque el Señor estaba ahí listo para ayudarlos. Muchas veces esta tormenta, por supuesto, es una representación de nuestros problemas y emergencias que están fuera de nuestro control. Recordemos, nosotros no tenemos control de nada. Pensamos. Yo me acuerdo una vez en mi última unidad, antes de retirarme, yo le di la gloria a Dios porque me dejó estar en una unidad en la cual, aunque estaba en el desierto, aprendí mucho. Yo aprendí de mi capitán para aquel tiempo. Él se retiró un coronel, pero de mi capitán. Y una de las cosas que él me decía, era que él solamente podía, él no se preocupaba por las cosas que él no podía controlar, porque no había sentido. Se iba a volver loco. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con esto? Y eso siempre se me quedó en mi mente. Yo solamente, lo poquito que yo puedo controlar, yo lo controlo, que por lo general soy yo. Yo puedo controlar mis emociones con la ayuda de Dios. Yo puedo controlar mis pensamientos con la ayuda de Dios. Yo puedo controlar mi actitud con la ayuda de Dios. Yo puedo controlar mis servicios con la ayuda de Dios. Pero siempre es con la ayuda de Dios, porque en realidad no lo puedo controlar. Y esto es lo que estaba pasando en estos tiempos con estos discípulos. No importa qué tanta experiencia, recordemos, nosotros no podemos controlarlo todo y es mejor darle todo a Dios que lo puede controlar. Otra cosa más podemos ver, y es que en el versículo 24, y es que el Señor ayuda en todas las dificultades. Y digo todas las dificultades, no algunas, pero todas las dificultades. Mira lo que es el versículo 24. Y vinieron a él y despertaron diciendo, maestro, maestro, ¿qué perecemos? Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza.
Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y ellos le obedecen? Ahora que podemos ver al Señor, que siempre está dispuesto a ayudarnos, siempre está dispuesto a contestar nuestras oraciones, siempre está dispuesto a no solamente dejarnos pasar por la situación, pero rescatarnos de la situación. Muchas veces el Señor deja que pasemos por situaciones en nuestras vidas para que nosotros aprendamos que no estamos solos. Él siempre está con nosotros. Hay veces que Él no va a sacar la situación, Él no nos va a sacar de la situación, pero definitivamente nos acompaña en toda situación. Muchas veces nos concentramos más en las cosas de este mundo y qué es lo que otros están haciendo que no son salvos, que se mantienen disfrutando de sus pecados y siguen disfrutando su maldad. Y nos preocupamos y nos entristecemos porque pensamos que ¿y qué va a pasar con ellos? ¿Cuándo viene ese castigo? Y como resultado, entonces, lo que sucede en nuestras vidas es que estamos reservados y nuestra fe comienza a debilitar. Cuando el Señor quiere que estemos firmes. Recordemos que fue el Señor quien dijo, ninguno de los discípulos, pero fue el Señor que dijo que fueran al otro lado. Él lo dijo. Con solamente el Señor decir esas palabras, por eso es que yo siempre me trato de poner esa situación, porque entonces, ¿qué yo haría? ¿Saben qué? Yo llego a la conclusión que yo haría exactamente lo que ellos estaban haciendo, porque ellos son mis representantes. Muchas veces tenemos reservaciones porque nuestra fe necesita crecer más. El problema de los discípulos que tenían era que el problema que ellos tenían no era que el Señor no estaba preocupado por ellos o que el Señor no los iba a salvar. Por eso estaban más con los ojos en la tormenta en vez de buscar del Señor. Y como estaban con sus ojos en la tormenta, pensaron de que iban a perecer, iban a morir. ¿Y saben qué? ¿Saben qué fue lo que despertó al Señor? Porque la Biblia dice, maestro, maestro, perecemos. Dice, despertando él. ¿Qué fue lo que despertó al Señor? Pongámonos a pensar. ¿Saben qué? La tormenta no despertó al Señor. Él estaba durmiendo mientras la tormenta estaba fuerte. No fue el viento. ¿Saben qué? Las palabras de los discípulos cuando dijeron, maestro, maestro, que perecemos, eso no despertó al Señor. ¿Saben lo que despertó al Señor? La falta de fe. Porque después que él reprendió al viento y las olas, él les dijo, ¿dónde está tu fe? Fue su falta de fe. Eso fue lo que despertó al Señor. ¿Y cuántas veces el Señor tiene que probarnos primeramente que Él es? ¿Qué le dijo a Moisés? Yo soy. No te preocupes. Yo soy. Cuando vayas a Israel y a sacarlo, yo soy. ¿Quién es Él? El Dios Todopoderoso. El Dios de sus problemas, del pacto, el Dios que cumple sus promesas. Y en Él tenemos que tener fe. ¿Por qué? Porque ya Él hizo, ya Él cumplió, ya Él venció, ya Él tuvo victoria, ya Él nos los dio todo. Nuestra fe no es en algo vacío que quizás va a algo suceder. No, ya sucedió. Solamente ahora tenemos que vivir de esa manera como ya ha sucedido. Los discípulos nos enseñan a nosotros que no tenemos que pensar en las dificultades que vendrán, aunque sabemos que van a venir. No hay ni otra manera. Hay que esperarlas. Que no nos tome de sorpresa. Ay, yo no sabía. Sí, va a suceder. Porque vivimos en un mundo pecaminoso. Entre muchas personas que quieren vivir en su pecado y quieren hacerle daño a otros. Pero debemos de pensar mejor, no en los problemas que vendrán, pero mejor en aquel que nos ayuda en nuestros problemas y confiar en todas sus promesas.
Y yo quiero compartir con ustedes unos versículos en la cual yo creo que nos ayuda a mantenernos firmes, constantes en nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y uno de estos versículos lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16, dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 16, en el versículo número 13. Dice, velad, estad firmes en qué? En la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. En otras palabras, Dios dice, mira lo que está sucediendo. Cuando venga la situación, estad firmes. Mantente, cuando habla varonilmente que estés, varonilmente implica que estés, se me olvidó la palabra en español, que seas valeroso, que estés valeroso, que tenga valor para soportar el problema y esfuérzate, sigue adelante. Esa es nuestra fe, la que nos ayuda a tener valor, estar firmes y esforzados para seguir adelante para Dios. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 2, en sus Biblias, en el versículo 20. Dice la palabra de Dios, Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivimos en la fe, porque vivimos en Cristo. Mira lo que dice en Efesios capítulo 6, en sus Biblias, en el versículo 16. Dice la palabra de Dios, Efesios 6:16, una de las partes del escudo o de la armadura de Dios, donde dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Saben lo que implica esto? Satanás siempre, cuando está hablando de dardos, está hablando de flechas. Pero no solamente flechas que están con fuego que vienen de camino. Y el escudo, por supuesto, en aquellos tiempos, Pablo estaba hablando de escudo romano, en la cual este escudo cubría completamente la persona completa. ¿Ok? Y el escudo era de piel, de animal. Y este escudo lo que ellos hacían era que lo mojaban con agua, para que cuando las flechas venían ya ardientes, cuando llegaban al escudo se apagaban. Por eso es que el Señor dice que en el versículo 16, sobre todo tomar el escudo de la fe. Nuestra fe debe ser ese escudo que nos ayuda a nosotros a protegernos de Satanás, en la cual no nos dejamos llevar por sus asesanzas o su maldad o sus pruebas, porque el escudo es la que nos protege porque tenemos fe en Dios. Mira lo que dice en el 1 Tesalonicenses capítulo 3 en sus Biblias. 1 Tesalonicenses capítulo 3 en sus Biblias. Dice la palabra de Dios en el versículo 7. Dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Saben que nuestra fe puede consolar a otros hermanos que estén pasando por tiempos difíciles? No es que somos mejores, no es que somos más valerosos, no es que tenemos algo más espiritual que nadie, no. Pero nuestra fe puede ayudar a otras personas a mantener su camino firme en Cristo. Porque eso es lo que hacemos, siempre nos estamos mirando unos a otros. Nos estamos estudiando. Quizás yo dice, pastor, sí, nos estudiamos. Y no estoy hablando de la ropa que venimos, sino nos estudiamos espiritualmente. Y tenemos que recordar esto, mientras más crecemos espiritualmente, más debemos demostrar nuestra fe en el Señor. Parte del crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que animemos a otros. Mira lo que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1, en sus Biblias, en el versículo 11, dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla, capítulo 1, versículo 11, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Sabe que cuando tenemos fe en el Señor, su poder se refleja en nosotros?
Mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6, en el versículo 12. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, dice la palabra de Dios. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tenemos que seguir batallando. ¿Y qué nos ayuda a seguir batallando? Nuestra fe en Cristo. Mire uno más, Santiago capítulo 1, versículo 3. Santiago capítulo 1, versículo 3. Uno más. Dice la palabra de Dios. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Le digo todo esto porque Dios nos enseña la importancia. Muchas veces decimos fe, pero no entendemos en realidad la importancia de vivir por fe, de tener fe en Cristo, de tener fe de que Dios nos ayuda, de tener fe de que ya que somos victoriosos podemos seguir adelante. Sí, Satanás nos va a tratar de mover, nos va a tratar de sacar de nuestro camino, pero es nuestra fe en Cristo la que nos mantiene centralizado en el medio del camino para seguir adelante. Los problemas cesarán, el Señor confortará, si solamente mantenemos nuestra fe vigente en Él. Solamente estemos firmes en nuestra fe en Cristo, que nos ayuda en todo momento. Recordemos que tiempos difíciles vendrán, pero cuando lleguen sabemos que tenemos el arma más poderosa en nuestro arsenal para poder combatir el problema y la situación. Y esa es nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pies para terminar con oración y después pasar al tiempo de la oración. Padre, te damos gracias por la bendición de poder estar aquí en tu casa oraciones para seguir aprendiendo más de tu palabra y recordar, Señor, esto no es nada nuevo. Reconocemos que nada hay nuevo bajo el sol. Pero qué bueno recordar esas preciosas palabras en la Biblia, Señor, que nos animan a nosotros a reconocer de que no estamos solos, que tú tienes todo bajo control y que siempre nos has dado victoria y que solamente tenemos que vivir esa vida de victoria para que nuestra fe se refleje en otros y para que otros te vean a ti a través de nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir lo que tú nos enseñas y que, Padre amado, nosotros seamos una Biblia ambulante para todos aquellos que necesitan conocerte a ti, especialmente conocerte como su Salvador personal. Gracias te damos por tu amor. Pedimos que por favor nos despidas de este servicio para pasar al próximo servicio de oración, porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Le voy a pedir al hermano Gabriel que termine con el Facebook Live y que Junior, por favor, nos ayude.